¿Qué aspecto tenían los Nephilim? El enigma de la gente grande en el Génesis. Hola, gente que guarda la Biblia. Emprendamos juntos hoy un profundo viaje para averiguar quiénes eran los Nephilim, los gigantes descritos en el libro del Génesis. Este es uno de los mayores misterios de la Biblia. La pregunta que hoy nos ocupa es compleja e interesante. Eruditos, filósofos e incluso personas que estudian lo sobrenatural han reflexionado sobre esta cuestión durante cientos de años. ¿Quiénes eran estos extraños seres? ¿Qué significaron para la gente en el pasado y qué pueden enseñarnos hoy? El relato de Génesis 6, 1-4 es breve, pero nos deja muchos problemas. En él conocemos una historia sobre gigantes que nacieron cuando se juntaron los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Este texto ha suscitado muchas discusiones. ¿Sabías que la Biblia no habla de los Nefilim, a los que a veces se llama gigantes? Su historia es aún más extraña por lo singulares que son. Son una figura misteriosa, y el hecho de que la Biblia no nos dé muchos detalles sobre ellos nos hace querer saber más. ¿Eran los Nefilim hijos de ángeles que habían cruzado al otro lado? ¿O representaban algo más mágico, como una familia de hombres fuertes? Lo que sí sabemos es que los Nefilim son una parte importante para conocer lo que ocurrió antes del diluvio universal, independientemente de su procedencia. Y es precisamente esta falta de claridad lo que hace que este tema sea tan interesante. No importa si ya conoces a los Nefilim o si es la primera vez que oyes hablar de ellos. La pregunta sigue en pie: ¿cuál es la verdadera historia detrás de estos enormes seres? ¿Son solo personajes de un cuento, o lo que hicieron y cómo resultó puede enseñarnos algo sobre los peligros de perder la moral y la fe? Si te interesa y quieres saber más sobre esta historia, sigue leyendo. No olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Entonces, empecemos juntos este apasionante puzzle. Génesis 6, 1-4 cuenta una breve historia sobre los Nephilim que nos hace pensar en muchas cosas. La Biblia habla de cómo los hijos de Dios y las hijas de los hombres se casaron, lo que dio lugar al nacimiento de los Nephilim, que son criaturas enormes. La Biblia dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, así que eligieron a una de ellas para que fuera su esposa. Hubo Nephilim en la tierra durante esos tiempos y después, cuando los hijos de Dios se casaron con mujeres humanas y tuvieron hijos con ellas. Estos hijos eran hombres famosos que vivieron en tiempos antiguos y eran hombres de honor. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Muchos expertos bíblicos creen que este versículo es una de las partes más misteriosas de la Biblia porque nunca queda claro qué significan estas figuras. Hay diferentes maneras de entender la frase hijos de Dios. Una teoría popular es que se trata de ángeles caídos que se casaron con humanos y tuvieron hijos con ellos porque no querían obedecer a Dios. Los textos apócrifos como el libro de Enoc, que aportó más detalles a esta historia y tuvo una gran repercusión en muchas tradiciones judías y cristianas, suelen vincularse a esta opinión. Otra forma de verlo es que los hijos de Dios podrían ser los hijos de Set, el hijo de Adán, y las hijas de los hombres podrían ser los hijos de Caín. Esta idea dice que los Nephilim eran en realidad humanos muy altos o poderosos, tal vez incluso líderes crueles, y no seres mágicos. Sean cuales sean estas respuestas, la pregunta sigue en pie: ¿por qué estos hijos de Dios se casaron con mujeres humanas? ¿Qué muestra esto sobre las personas y cómo deben obedecer a Dios? El Génesis es un libro de historia, y el relato tiene lugar antes del gran diluvio, que fue una época de decadencia moral y espiritual. Se estaba corrompiendo más y más, y en el siguiente versículo, Génesis 6, 5, Dios dice: la maldad del hombre era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de él era siempre solamente el mal. Esto significa que los Nefilim fueron una gran parte de lo mal que se estaban poniendo las cosas, razón por la cual el diluvio fue necesario para limpiar las cosas. En el trasfondo de esta historia hay preguntas sobre el principio del mal, la conexión entre los humanos y Dios y los límites de lo que es bueno. Independientemente de que los Nephilim procedan del cielo o de la tierra, su presencia supone una violación de las normas porque son una unión de lo celestial y lo mortal, lo que va en contra de las reglas de Dios y altera el equilibrio de poder. Personas que siguen la Biblia, ¿qué opinan de esta interpretación? ¿Crees que los Nephilim eran seres mágicos o hombres fuertes? Dinos lo que piensas en los comentarios. Si te ha gustado esta mirada en profundidad a la historia, por favor, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para que podamos seguir indagando en la Biblia contigo. Pasemos a la siguiente parte, donde hablaremos de las diferentes ideas sobre los Nefilim. Lo que sí sabemos sobre los Nefilim es que son una presencia extraña en Génesis 6.
Los eruditos y los filósofos siguen discutiendo mucho sobre quiénes son y qué significan. La Biblia no dice mucho sobre quiénes eran, pero hay muchas ideas interesantes sobre su procedencia, el papel que desempeñaron en la historia de la humanidad. La idea del ángel caído. Una de las ideas más antiguas sobre los Nefilim es que eran hijos de ángeles que habían caído. Esta idea procede del libro de Enoc, una historia inventada que leían muchos judíos y que se menciona en varios lugares de la Biblia, como Judas 1:6. Este pensamiento dice que los hijos de Dios, descritos en Génesis 6, eran ángeles rebeldes que se casaron con mujeres humanas cuando vinieron a la tierra, formando una raza de gigantes y héroes. Esta idea es aterradora porque significa que estos ángeles caídos no solo rompieron las reglas de Dios, sino que también desordenaron la línea de sangre humana. El resultado de esta unión sería una raza de seres fuertes pero inmorales que se sumarían a la decadencia moral de los humanos. Según el relato del Génesis, este pecado fue una de las razones por las que Dios envió el diluvio que destruyó la tierra. Lo hizo para deshacerse de todo el mal que se había introducido en el mundo. 2. La idea de los hijos y nietos de Set. Otro punto de vista más razonable dice que los hijos de Dios son los hijos de Set, que era hijo de Adán, y las hijas de los hombres son los hijos de Caín, que mató a Abel, era hermano de Set. Esta idea dice que los Nephilim son simplemente humanos fuertes, como grandes héroes o líderes de cierta familia. Aunque no procedieran de una fuente mágica, su mal comportamiento, como mezclar diferentes líneas de sangre, habría llevado a la corrupción que causó el diluvio. Aunque esta teoría es menos fantástica, también tiene sentido a la luz de la Biblia, que habla de los peligros de mezclar al pueblo de Dios con el pueblo de Caín, lo que supondría un pecado moral, espiritual que acabaría por hacer malos a todos. 3. La idea de que existían gigantes y héroes antiguos. Algunas personas también dicen que los Nephilim eran simplemente gigantes, lo que significa que eran humanos pero más grandes que los hombres normales. Eran únicos por su poderosa posición y sus asombrosas habilidades. Algunas copias de la Biblia y escritos antiguos que hablan de héroes de la antigüedad respaldan esta idea. Debido a esto, los Nephilim fueron probablemente solo mitos sobre personas fuertes, guerreras o incluso parcialmente divinas cuyas historias se convirtieron en mitos con el tiempo. Este punto de vista afirma que la idea principal de Génesis 6 no trata tanto de seres celestiales como de cómo la dictadura y la decadencia moral afectan a las personas. En este caso, estos héroes representarían a personas con demasiado poder, que destruyeron la moral de la sociedad y provocaron el diluvio. 4. El papel que juegan los Nephilim en hacer que el mundo sea malo. Independientemente de la idea que apoyes, una cosa está clara, los Nephilim son muy importantes para la historia del diluvio. Estas personas son parte de la decadencia moral de la gente, y la decisión de Dios de destruir la tierra con un gran diluvio está directamente relacionada con ellos. La maldad del hombre era mucha en la tierra, y todas sus imaginaciones y pensamientos eran solo malos todo el tiempo, dice Génesis 6, 5. La aparición de los Nephilim es un reflejo de cómo se extiende el mal en la tierra. Demuestran que romper las reglas de Dios, ya sea por parte de ángeles, grandes líderes o personas, lleva a que le ocurran cosas malas a la gente. Aunque hay partes sobrenaturales en esta historia, tiene un mensaje moral muy real. Las reglas de Dios son necesarias para el orden y la justicia en el mundo. Si te gustó este viaje, por favor dale like a la película y suscríbete al canal para que puedas seguir viendo esta interesante mirada a la Biblia. Ahora pasemos a la siguiente parte, donde hablaremos de lo que esta historia significa espiritualmente y en la vida real. La historia de Génesis 6 sobre los Nephilim es algo más que un misterio del pasado. Nos enseña importantes lecciones espirituales que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana. Se nos empuja a pensar en cómo nuestras elecciones y acciones pueden afectar a nuestra relación con Dios y con otras personas al pensar en los pecados de estos seres, ya sean ángeles caídos o líderes poderosos. ¿Por qué son importantes los límites celestes? Una de las lecciones más importantes de la historia de los Nephilim es lo peligroso que es ir más allá de lo que Dios ha dicho que está bien. Independientemente del punto de vista que adoptemos sobre cómo surgieron los Nephilim, lo que podemos ver claramente en la historia es una violación del plan de Dios. Rompieron la regla de que lo santo y lo vulgar, o lo humano y lo divino, debían mantenerse separados cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Desobedecieron la voluntad de Dios, lo que tuvo terribles resultados que culminaron en el diluvio. En nuestro caso, esta lección nos dice lo importante que es seguir las reglas que Dios nos da en su palabra.
Cuando la gente trata de que hagamos algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, Él nos dice que lo hagamos. De la misma manera que la gente lo hizo antes del diluvio, cuando cruzamos estas líneas, podemos perder su seguridad y guía. Personas que guardan la Biblia, ¿han pensado alguna vez en los límites que Dios ha puesto a su vida? ¿En qué aspectos crees que puedes estar yendo demasiado lejos con Dios? 2. ¿Qué pasa cuando no tienes moral? La historia de los Nephilim también muestra lo peligroso que es perder la moral. El texto de Génesis 6 habla de cómo el mal y el pecado se extendieron por el mundo hasta que toda imaginación de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solo el mal. Esta pérdida de moral no fue causada solo por actos del exterior, fue un cambio dentro de cada persona que los hizo a todos malos. Hoy en día, la moralidad no siempre está bien definida, y las presiones culturales pueden hacer difícil distinguir entre el bien y el mal. La historia de los Nephilim nos dice que debemos ser honestos con nosotros mismos y seguir las reglas de Dios. Estamos llamados a ser luz y sal en un mundo lleno de presiones e influencias externas. Esto significa defender los valores del reino de Dios y dar buen ejemplo, aunque vaya en contra de lo que la mayoría de la gente considera correcto. 3. La unión de lo sagrado y lo común. Por ejemplo, el pecado de Génesis 6 muestra lo peligroso que es mezclar lo santo y lo común. Cuando los hijos de Dios se casan con las hijas de los hombres, están intentando combinar dos mundos diferentes que no van de la mano. Esta es una clara advertencia para que los cristianos se mantengan alejados de los sacrificios espirituales que hacen que el mensaje sea menos puro. Por ejemplo, esto podría verse como una advertencia sobre el tipo de vínculos que establecemos. La Biblia dice que debemos casarnos con alguien de la misma fe, 2 Corintios 6, 1-4. Esto no solo se refiere al matrimonio, sino también a las relaciones laborales, a las amistades e incluso a las personas que dejamos entrar en nuestras vidas. Debemos tratar de vivir una vida santa teniendo cuidado con que a quien dejamos que nos afecte. 4. La bondad de Dios. Aunque el error que causó el diluvio fue muy grave, la historia de los Nephilim muestra lo misericordioso que es Dios. Antes de matar al mundo, Dios encontró a un hombre bueno llamado Noé y lo salvó a él y a su familia para que la gente pudiera seguir viviendo. Esto nos muestra que aunque exista el mal y el pecado, Dios siempre da a las personas una oportunidad de salvarse si buscan la justicia y se apartan de sus pecados. De la historia de Noé se desprende claramente que la bondad de Dios puede cambiar incluso las peores condiciones. Nos ayuda a recordar que Dios puede perdonarnos y empezar de nuevo, no importa lo lejos que hayamos caído o cuántos errores hayamos cometido. Él nos sigue llamando a seguir sus reglas, y si acudimos a Él con un corazón puro, nos perdonará por muy graves que sean nuestros errores. Personas que leéis la Biblia, ¿cómo veis la bondad de Dios en vuestra propia vida? ¿Crees que necesitas alejarte de algo o entregárselo a Dios para poder empezar de nuevo? Por favor, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal si estas lecciones espirituales te resultan útiles. De esta manera, podremos seguir recorriendo juntos este camino de fe. Pasemos a la siguiente parte, donde hablaremos de algunos secretos y debates relacionados con los Nephilim. Génesis 6 narra la historia de los Nephilim. Esta historia plantea muchas preguntas que aún no tienen respuestas claras. Muchos debates y misterios siguen interesando y desafiando a los investigadores bíblicos, desde diferentes ideas sobre su procedencia hasta significados teológicos de lo que su aparición habría significado para el mundo antes del diluvio. Veamos algunas de las ideas más controvertidas e interesantes sobre los Nephilim. ¿Eran los Nephilim realmente muy grandes? Averiguar de qué están hechos los Nephilim es uno de los temas más debatidos. Génesis 6, 4 dice, los Nephilim estaban en la tierra en aquellos días. También dice que eran héroes y hombres de renombre. Pero, como muchos piensan, ¿eran realmente enormes estos héroes? Algunos expertos afirman que la palabra gigantes no debe tomarse al pie de la letra. En su lugar, podría ser una metáfora de las personas que son muy fuertes, ya sea en términos de su impacto o sus habilidades, pero no siempre en términos de su tamaño. Nephilim es la palabra hebrea para gigante en Génesis 6. Viene del verbo naphal, que significa caído o los que caen. Esto podría significar que los Nephilim no eran solo gente enorme, sino también gente caída que se apartó del amor o la moral de Dios. Otros libros, como el libro de Enoch, dicen que los Nephilim eran en realidad gigantes. Los hijos de estos ángeles caídos se describen en el libro de Enoch como seres enormes cuyas hazañas asustaban a la gente. Así que la pregunta sigue en pie, ¿eran los Nephilim realmente monstruos enormes o solo eran héroes exagerados? La gente que guarda la Biblia, ¿qué opina?
¿Crees que los Nephilim eran realmente muy grandes? Dinos lo que piensas en los comentarios. 2. ¿Los Nephilim proceden de Set y Caín o son ángeles caídos? Otra gran discusión es sobre quiénes son realmente los hijos de Dios del Génesis 6. La gente, especialmente los primeros cristianos y los autores de textos legendarios, creían que estos hijos de Dios eran en realidad ángeles perdidos que se apareaban con mujeres humanas y tenían hijos. Sin embargo, muchos estudiosos actuales afirman que esta opinión es errónea, sobre todo porque la Biblia dice que los ángeles no se casan, Mateo 2:2, 3:0. Según este punto de vista, los hijos de Dios eran los hijos de Set, que era el hijo de Adán, y las hijas de los hombres eran los hijos de Caín, ese hijo de Set. Esta idea dice que los Nephilim eran simplemente humanos, pero muy poderosos. Probablemente eran luchadores o líderes crueles, y confundieron a la gente al estar conectados con los hijos de Caín. En el centro de este argumento está la cuestión de cómo son las personas del Génesis. Los hijos de Dios podrían ser ángeles, lo que llevaría a la gente a preguntarse si los seres espirituales son realmente capaces de involucrarse físicamente con los humanos. La historia de los hijos de Set encaja mejor con el argumento general de la Biblia, según el cual las personas son los protagonistas de la historia de la salvación. Personas que siguen la Biblia, ¿qué idea creen que tiene más sentido? ¿Eran los hijos de Dios ángeles perdidos o hijos de Set? Escribe abajo y dinos lo que piensas. 3. Lo que hicieron el diluvio y los Nephilim. El vínculo entre los Nephilim y el diluvio de Noé es otra cuestión interesante que da lugar a debate. Aquí, en Génesis 6, 5-7, leemos que Dios vio lo malvadas que eran las personas y decidió inundar todo el mundo, dejando con vida solo a Noé y su familia. Es curioso que la Biblia hable de los Nephilim justo antes del diluvio, lo que sugiere que tuvieron mucho que ver en que la tierra fuera mala. Hay algunos expertos que dicen que los Nephilim, especialmente si son vistos como ángeles caídos o una raza de gigantes malvados, realmente causaron el diluvio. Una forma de ver esto es que Dios está tratando de limpiar el mundo de las cosas malas que estas personas fuertes hicieron al cruzar las líneas. Pero algunas personas piensan que los Nephilim, sin importar qué tipo de criaturas fueran, solo mostraban lo moralmente mala que era la sociedad en su conjunto y que el diluvio fue el castigo de Dios para todos. Existe la posibilidad de que los Nephilim fueran un signo de decadencia en este caso, pero no fueron la causa directa del diluvio. Guardianes, ¿qué opinan de la relación entre los Nephilim y el diluvio? ¿Fueron ellos la causa o solo una muestra de lo torcida que es la gente? Habladlo en los comentarios. 4. Lo que los Nephilim dejaron atrás en las culturas antiguas. Al final, es importante señalar que la historia de los Nephilim no solo se encuentra en la Biblia. Hay historias de muchas culturas antiguas sobre gigantes u otros seres fuertes que eran como los Nephilim. En la leyenda griega, por ejemplo, había seres enormes llamados titanes que desobedecían a los dioses. Las sociedades mesopotámicas también hablaban de héroes o dioses que, en cierto modo, eran como los Nephilim. Estas similitudes pueden demostrar que la historia de los Nephilim, independientemente de su origen, tuvo un gran efecto en la imaginación de la gente en la antigüedad. Sus historias se contaban de generación en generación, aunque a menudo se contaban de formas diferentes. Así pues, la cuestión es si la historia de los Nephilim es un recuerdo compartido de personas reales o parcialmente sagradas que vivieron en épocas pasadas. Por el camino resolveremos uno de los enigmas más desconcertantes de la Biblia: ¿quiénes eran los Nephilim? Su historia tiene mucho significado que no está totalmente explicado, y nos hace pensar en las personas, buenas y malas, e incluso en el papel de las fuerzas espirituales en el mundo que podemos ver. Está claro, guardianes de las Escrituras, que el secreto de los Nephilim no trata solo del pasado. También trata de lo que podemos aprender del pasado y utilizar en nuestras vidas actuales. Se nos dice que los Nephilim nos muestran el peligro de la podredumbre moral y de desobedecer a Dios, independientemente del tipo de ser que fueran en realidad, gigantes, héroes caídos o incluso una metáfora de cómo las personas pueden volverse malas. Su aparición en la Biblia es una advertencia sobre lo que ocurre cuando se cruzan las fronteras de Dios y cómo esa falta de control puede dañar no solo a una persona, sino también a toda una sociedad. Y a ti, guardián de las Escrituras, ¿qué parte de esta historia te hizo sentir más? Tal vez el mensaje de que no debes ser orgulloso o de que debes ser honesto aun cuando te sientas tentado. ¿Qué te parece? Cuéntanos cómo se relaciona la historia de los Nephilim con tu propio camino de fe en los comentarios. Tu ayuda es muy importante para que, como guardianes, podamos difundir los hechos de Dios e impulsar nuestro camino espiritual.
Díganos antes de terminar si este vídeo le ha hecho reflexionar o le ha aclarado alguna duda. Haz clic en me gusta y compártelo con tus amigos. Únete a nuestro viaje espiritual suscribiéndote al canal. Así, no te perderás ninguno de los nuevos vídeos.